Primero, vamos a hablar ahorita de gametos masculinos y femeninos. Eh, Quería mostrar primero qué son los gametos para que nos podamos entender. Los gametos son las células sexuales que son producidas principalmente por organismos pluricelulares. En animales y concreto en humanos podemos hablar de los espermatozoides y de los ovocitos en femenino. El gameto femenino es el óvulo y el masculino el espermatozoide. Vamos a hablar primero del femenino. El gameto femenino en humanos se denomina óvulo. Este es generado mediante un proceso llamado ovogénesis. El proceso comienza durante la etapa de embrión, pero no es hasta la pubertad cuando la mujer comienza a ser fértil y cuando se comienza a liberar un óvulo cada 28 días. A este proceso se le llama ovulación. Y el masculino es el espermatozoide. El espermatozoide, aquí como podemos ver, tiene la forma de es el gameto masculino en animales y el proceso por el cual se crea es espermatogénesis. También debemos decir que se comienzan a generar a partir de la pubertad del hombre. En ese momento tiene una duración aproximada de 74 días y también se produce siguiendo un estímulo hormonal. Hay varias diferencias que me gustaría destacar entre el femenino y el masculino. Uno de ellos es, por ejemplo, que el óvulo no sufre cambios morfológicos muy grandes, mientras que el espermatozoide sí cambia incluso una estructura llamada cromosoma, transporta enzimas y compacta mucho su núcleo, mientras que el de las hembras, por ejemplo, libera un solo óvulo cada ciclo menstrual, dos en casos excepcionales, mientras que nosotros, los hombres, sí podemos generar incluso entre 60 y 300 millones de cada uno de estos. Para explicar un poco más detallado qué es la ovogénesis, bueno, la ovogénesis es el conjunto podemos decir, de procesos que se llevan a cabo para la formación de gametos femeninos, que son los óvulos, como ya habíamos dicho anteriormente. Y mientras que en el masculino es para llevar a cabo la creación de espermatozoides. Vamos a comenzar con la primera semana del desarrollo embrionario, con la expulsión del óvulo. Aproximadamente hacia la mitad del ciclo ovárico, el folículo ovárico presenta un brote súbito de la hormona luteinizante, donde se aprecia esta zona vascular llamada estigma. Debido al incremento de la hormona luteinizante, provoca concentraciones elevadas de estrógeno en sangre. Poco después el estigma se rompe, expulsando al ovocito secundario junto con el líquido folicular. Esto ocurre por la presión intrafolicular. Después el ovocito secundario que fue expulsado está rodeado por la zona pelúcida y por más capas de células foliculares que forman la corona radiada. El extremo con fibras de la trompa uterina se adapta estrechamente sobre el ovario, causando una acción de barrido, junto con las corrientes de líquido producido por los cilios, que hacen que el ovocito secundario llegue hacia el infundíbulo de la trompa uterina en forma de embudo. El ovocito pasa a la ampolla de la trompa debido al peristaltismo, haciendo que el ovocito alcance el útero. La unión del espermatozoide a la zona pelúcida es el acontecimiento complejo que da inicio a la fecundación, que cuando el ovocito secundario es fecundado, el cuerpo lúteo aumenta su producción de hormonas como los estrógenos y la progesterona. Adicionalmente a esto, se puede mencionar cuando ocurre un embarazo ectópico, porque normalmente la fecundación del óvulo se efectúa en la trompa de falopio, pero la implantación tiene lugar en el útero. Sin embargo, cuando la trompa está estrechada o obstruida,
el óvulo fecundado no puede llegar hasta el útero. Entonces, el óvulo fertilizado se acaba implantando en tejido fuera del útero, produciéndose el embarazo. El proceso de la fecundación. Las fases de la fecundación se pueden dividir en varios pasos bastante primordiales. El primer paso podemos encontrar lo que viene siendo el paso del espermatozoide a través de la corona radiana. Después de haber sido expulsados los espermatozoides por medio de la eyaculación, van a estar viajando por todo lo que viene siendo en la vagina, posteriormente el útero y posteriormente en las trompas de falopio donde se lleva a cabo la fecundación. Primero pasamos por lo que viene siendo la dispersión de las células foliculares que rodean lo que viene siendo el óvulo, que forman lo que viene siendo la corona radiada, ¿ok? Que rodea lo que viene siendo el ovocito y a la zona pelúcida que parece que se incorpora a la misma, ¿ok? Luego pasamos por lo que viene siendo la penetración de la zona pelúcida, que está formada por lo que vienen siendo diferentes enzimas que se encuentran en la cápside del espermatozoide, ¿ok? Su degradación. Posteriormente pasamos por lo que viene siendo el paso del material genético del espermatozoide por medio de lo que viene siendo el ovocito para su fecundación, para posteriormente a reactivar lo que viene siendo la segunda meiosis e incorporar lo que viene siendo el material genético del espermatozoide a lo que viene siendo el ovocito en el caso de la fecundación. Posteriormente, viene dada por la estimulación de la penetración del espermatozoide para completar la segunda división meiótica. También se restablece lo que viene siendo el número diploide normal de los cromosomas, que es de 46. Recordemos que habíamos pasado por una primera división meiótica y habíamos interrumpido una segunda división que limitaba lo que viene siendo el número de cromosomas, pasando de 46 a 23 cromosomas. Pero también se genera lo que viene siendo el mecanismo en el cual se basa la variación de la especie humana por la recombinación genética de ambos progenitores. También se determina lo que viene siendo el sexo a partir de lo que viene siendo el material genético del espermatozoide, porque recordemos que lo que viene siendo el material genético del ovocito solo tiene lo que viene siendo cromosomas X. Luego tenemos lo que viene siendo la activación metabólica del ovocito e iniciación de la segmentación del cigoto. Después de que el blastocisto permanezca flotando en las secreciones uterinas durante 2 días, la zona pelúcida se degenera y desaparece, y esto le permite al blastocisto aumentar en tamaño. Durante flota en el útero, el embrión se nutre por medio de las secreciones de las glándulas uterinas. Aproximadamente 6 días después de la fecundación, el blastocisto se une al epitelio endometrial y el trofoblasto prolifera y se diferencia en 2 capas. Una que se llama citotrofoblasto y la otra sincitiotrofoblasto. Aproximadamente 6 días después, el sincitiotrofoblasto se extiende al epitelio endometrial. Al fin de la primera semana, el blastocisto está implantado superiormente a la caja compacta del endometrio. Vamos a hablar de la gastrulación, que en esta se forma en el embrión 3 capas germinativas, estructuras precursoras de todos los tejidos embrionarios. También se establece la orientación axial, que en este proceso se forman las capas germinativas y el disco embrionario bilaminar, como dice, durante la gastrulación, se convierte en un disco embrionario trilaminar. Al proceso de la gastrulación contribuyen un elevado número de episodios de cambio de la configuración, reordenación y movimiento, así como diversas alteraciones en las propiedades de adherencia celulares. La línea primitiva, que es este primer signo morfológico de la gastrulación, formándose en la línea del epiblasto. Eso es conocido como la línea primitiva, y es el resultado de la proliferación y el movimiento de las células del epiblasto hacia el plano del disco embrionario. Hacia el comienzo de la 3ª semana aparece la banda lineal y gruesa de epiblasto. ¿Esto qué es? Es conocido como la línea primitiva, caudalmente en el plano medio de la parte dorsal del disco embrionario. A medida que la línea primitiva aumenta su longitud a consecuencia de la adición de células en su extremo caudal, su extremo craneal prolifera y forma el nodo primitivo. Destino de la línea primitiva. Esta forma activamente el mesodermo a través del ingreso de células hasta los primeros momentos de la 4ª semana. Después de eso, la producción del mesodermo se reduce. Los restos de la línea primitiva suelen persistir y originar un teratoma sarcococígeo, proceso notocordal y notocorda. Estas son células que migran cranealmente desde el nodo primitivo y la fosita primitiva,
formando un cordón celular de localización medial que se denomina proceso notocordal. Esta crece cranealmente entre el ectodermo y el endodermo hasta que alcanza la placa precordal. Esta una pequeña zona circular constituida por células endodérmicas cilíndricas en la que se fusionan el ectodermo y el endodermo. Ahora, el mesodermo precordal es un grupo celular mesenquimal situado rostralmente a la notocorda. La placa precordal origina el endodermo de la membrana orofaringea, localizada en la zona de la futura cavidad oral. Es la notocorda, que ésta se forma a través de señales de instrucción procedentes de la región de la niña primitiva, inducen a las células precursoras de la notocorda a formar la notocorda, una estructura celular en forma de varilla, y una de las características de ellas son las que podemos ver a continuación, que define el eje longitudinal primordial del embrión y le otorga una cierta rigidez. Además de eso, genera señales que son necesarias para el desarrollo de las estructuras musculoesqueléticas axiales y del sistema nervioso. Entonces, continuando con la tercera semana, tenemos la neurulación. La neurulación es la formación del tubo neural a partir de la placa y pliegue neural, por medio de las crestas neurales, el surco neural y el pliegue neural, dando lugar al tubo neural con el canal neural y partiéndose las crestas neurales formando el ganglio espinal de desarrollo. Esto para dar lugar al sistema nervioso central, que va a tener el encéfalo, que tiene el telencéfalo, diencéfalo, aparte el mesencéfalo, el metencéfalo, que es el puente protuberancia ya desarrollado, el mielencéfalo, que es el bulbo raquídeo, y la continuación de la médula espinal. También está el desarrollo de las somitas. Las somitas son después de la formación del tubo neural de forma cefalocaudal, que se va a llamar periodo sómico. ¿Qué van a hacer las somitas? Van a ser células madres que provienen del mesodermo. Aquí se ve el tubo neural con las somitas y aquí se encuentra el celoma intraembrionario. ¿Para qué sirve el celoma intraembrionario? El celoma intraembrionario forma las cavidades celómicas a partir del mesodermo embrionario. Este celoma se clasifica en dos, uno que cubre el amnios y otro que cubre la vesícula umbilical. Estos van a formar la cavidad cardíaca, pleural y peritoneal. Y también va a ser el sistema cardiovascular, su desarrollo. Esta va a iniciar con los vasos sanguíneos por medio de dos procesos, la vasculogénesis y la angiogénesis. La vasculogénesis sin vasos preexistentes y la angiogénesis de vasos preexistentes. Esto por medio, por ejemplo, de las arterias espirales del útero. Va a formar islotes sanguíneos, que son los que se encuentran acá abajo, formando cavidades y formando los las células sanguíneas, que se le conoce como hematogénesis. Y así tanto el corazón, las venas, arterias y las células van a ser el primer sistema funcional del embrión. Las vellosidades coriónicas, por último, van a clasificarse en primaria, secundaria y terciaria. Las primarias que ya van a estar formadas, las secundarias que van a formar el centro mesodérmico pero no van a tener capilares, y las vellosidades terciarias que van a estar con capilares, llamadas redes arteriocapilares. Estas redes arteriocapilares van a tener la función de irrigar al embrión de ahora en adelante. Por eso es que se forma principalmente el sistema cardiovascular con sus capilares, así alimentando por medio de oxígeno y sus nutrientes la cavidad amniótica y el saco vitelino. Eso sería todo en la primera, segunda y tercera semana del desarrollo embrionario. Gracias por su atención. Entonces yo les voy a presentar la finalización de la implantación. La implantación se produce durante del 6º al 10º día, luego de la ovulación y la fecundación. En la finalización de la implantación se van a ver dos capas. La primera es la capa interna, que es llamada citotrofoblasto, que muestra mitosis y genera nuevas células que van hacia la masa cada vez más grande, de citotrofoblasto, donde se fusionan y pierden sus membranas. La segunda es el sincitiotrofoblasto, una masa que es multinucleada, que se expande rápido y no pueden crecer límites celulares. Veremos lo que es la formación de la cavidad amniótica, el disco embrionario y la vesícula umbilical. A medida que progresa la implantación del blastocito, aparece un pequeño espacio que es en el embrioblasto, que este espacio dará inicio a lo que es la cavidad amniótica. Al poco tiempo, las células amniogénicas o amnioblastos se separan del epiblasto y forman el amnios, y este rodea a la cavidad amniótica. Otro de los cambios morfológicos importantes es la formación de un disco bilaminar o disco embrionario, constituido por dos capas. Una de ellas es el epiblasto, que es la capa más gruesa y está constituida por células cilíndricas altas relacionadas con la cavidad amniótica. Forma el suelo de la cavidad amniótica y se continúa con la periferia del amnios.
y la otra capa es el hipoblasto, que está constituida por células pequeñas, cuboides, adyacentes a la cavidad exocelómica y forma el techo de la cavidad exocelómica. Y el disco embrionario se encuentra entre la cavidad miótica y la vesícula umbilical primaria. A medida que se forman la amnios, el disco embrionario y la vesícula umbilical, se forman lagunas que se rellenan con una mezcla de sangre materna proveniente de capilares endometriales rotos y restos de glándulas uterinas erosionadas. El líquido de los espacios lacunares, llamado embriotrofo, llega al disco embrionario por medio de difusión y nutre al embrión. Esta circulación entre capilares y lagunas se denomina circulación uteroplacentaria primordial. El producto de concepción a los 10 días está incluido de manera completa en el endometrio uterino gracias a la acción de tampón de cierre, que es un coágulo de fibrina. Hacia el día 2 el tapón de cierre está cubierto casi de manera completa por el epitelio uterino regenerado. Y durante este periodo veremos la reacción decidual. Las células del tejido conectivo endometrial aumentan de volumen debido a la acumulación de glucógeno y lípidos en su citoplasma, por lo que pasa a denominarse células deciduales. La función principal de la acción decidual es la nutrición del embrión inicial y la creación de un sitio de privilegios del punto inmunológico. Bueno, entonces el desarrollo del saco coriónico se da la aparición de las vellosidades coriónicas primarias, que son las que representan la primera fase del desarrollo de la placenta, que es el órgano que nutre al embrión desde los alimentos que consume la madre. El mesodermo extraembrionario y las dos capas del trofoblasto forman el corión, que es la pared del saco coriónico, dentro del cual se encuentran el embrión, el saco amniótico y la vesícula umbilical. El embrión de 14 días aún es un disco bilaminar y en esta semana se comienza a formar la placa precordal, que es un elemento organizador fundamental en la región de la cabeza. ¿Puedes pasar a la otra? Los sitios de implantación de los blastocitos. La implantación de los blastocistos suele ocurrir en el endometrio uterino. En la parte superior es más frecuente que en las paredes del útero. Es más frecuente en la pared anterior, en la pared posterior que en la pared anterior uterina. Cuando se implanta el blastocisto, puede que haya un sangrado que se denomina sangrado de implantación y comúnmente se da del 6º al 10º día de implantación y es normal que este sangrado se confunda con el de una menstruación normal. La implantación se puede identificar ya al final de la segunda semana. Gracias.